Acuerdo entre Trump y Hamas. El complejo entramado de intereses en pugna alrededor del conflicto en Gaza generó una situación verdaderamente inesperada, casi insólita. ¿Por qué? Porque tras la muy inteligente respuesta de Hamas al plan de paz propuesto por Trump el día de hoy, el presidente estadounidense y Hamas, repentina e increíblemente, aparecen como aliados circunstanciales en la búsqueda de un acuerdo por el alto el fuego, mientras que, por el contrario, Netanyahu quiere la continuidad de la guerra, la continuidad de las hostilidades, la continuidad del genocidio. ¿Cómo reaccionará Netanyahu en esta situación? Acorralado por un lado por Trump y por el otro por Hamas, como así también por su situación política interna. Todo esto vamos a presentar hoy aquí junto a las últimas noticias de la situación en Georgia, como así también en República Checa. Y dicho esto, comenzamos con nuestro saludo habitual. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos la transmisión número 271 de Demoliendo Mitos de la Política en vivo. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre, y recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura, con la suscripción, la campanita de notificaciones, los comentarios y si quieren a través de las membresías y de PayPal, bienvenida la ayuda naturalmente también. Nos pueden acompañar asimismo a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Demoledores y demoledoras, qué día el día de hoy, qué día, cuántas sorpresas. Por un lado, la situación en Gaza con una alianza inesperada entre Trump y Hamas frente a Netanyahu. Una verdadera locura, pero el complejo entramado de intereses alrededor de el conflicto en Gaza generó esto y mientras que cada uno de estos actores aparezca en la búsqueda de sus objetivos, esta situación puede generar el acorralamiento total y absoluto de Netanyahu e incluso la caída de su gobierno. Atención. Pero antes de presentar esto, quiero presentar las otras dos grandes noticias del día. La más impactante de todas, la proveniente de Georgia. Aquí algunas imágenes de la situación el día de hoy en Georgia, donde fueron realizadas elecciones locales sin un verdadero significado político, sin verdaderas consecuencias políticas determinantes en cuanto a lo que electoralmente aparecía en juego. Sin embargo, desde el comienzo de la jornada, los opositores del gobierno georgiano, gobierno naturalmente del partido Sueño Georgiano, acusado de prorruso, aunque en realidad no presenta una posición necesariamente prorrusa, sino más bien racional, una posición en favor de los intereses georgianos, lo cual determina naturalmente que no acometa una política de enfrentamiento directo con Rusia, la gran potencia vecina de Georgia, pero solamente esto determina que desde hace tiempo aparezca entre ceja y ceja de los Estados Unidos y entre ceja y ceja de Europa, porque ellos quieren ahí una revolución de color para de esa forma generar un golpe contra Rusia, igual que en Ucrania. Por eso hoy las elecciones no determinaban
absolutamente nada definitivo en términos políticos, elecciones locales. Sin embargo, desde el comienzo de la jornada, los opositores al gobierno, los partidarios de una política de enfrentamiento contra Rusia, los agentes de las muchas eh, los agentes de las organizaciones no gubernamentales financiadas por Estados Unidos, por Europa, bueno, muchas de ellas incluso financiadas por la fundación, por el propio Soros y muchos otros. Bueno, desde el principio del día comenzaron a protagonizar incidentes de manera creciente, primero a través de una protesta con pocas personas, banderas estadounidenses, banderas de la Unión Europea, y a partir de ahí comenzaron una escalada cada vez más violenta hasta esta situación, el ingreso por la fuerza a la residencia presidencial, nada más y nada menos, ¿sí? La casa de gobierno, allí los manifestantes violentamente acometiendo la casa de gobierno. Por cierto, las elecciones presentaron un resultado totalmente a favor del gobierno en funciones, resultados verdaderamente muy positivos para el partido Sueño Georgiano. Los podemos presentar por aquí. Atención a la paliza sufrida por los resultados en la página de Wikipedia. Atención a la paliza sufrida por los partidos proeuropeos, proestadounidenses, pro revolución de color, antirrusos, quienes quieren generar una nueva guerra contra Rusia, una suerte de Ucrania en el sur de Rusia, en el Cáucaso. Sueño georgiano con 80,78% de los votos, mientras que las otras agrupaciones apenas con 6,77 en el segundo caso, en el partido Georgia Fuerte, y el 3,87 en el partido para Georgia. Nada más y nada menos. Pero esto para quienes desde Europa, desde Estados Unidos, desde la OTAN, eh, para quienes incluso desde Georgia, financiados, patrocinados por las usinas del pensamiento, las organizaciones no gubernamentales, los servicios de inteligencia occidentales, claro, naturalmente también, estos resultados de las elecciones carecen por completo de importancia. Ellos quieren la caída del gobierno, el establecimiento de un gobierno antirruso y el comienzo de un nuevo foco de conflicto contra Rusia. Así de sencillo. Más imágenes por aquí. Sí, me ayuda la plataforma. Más imágenes por aquí de la violencia. La policía debió en algún momento responder, por el momento solo con gases lacrimógenos. Y en el último reporte, ya de hace algunos minutos, aparentemente habrían desactivado estas protestas, las habrían desactivado. Por cierto, no participaron masivamente los georgianos, ni siquiera participaron masivamente los opositores al gobierno, sino un grupo relativamente limitado de personas, pero muy, muy violento, generando todo este tipo de escenas. Vamos a presentar algunas más por aquí, con la paciencia de todos ustedes. Está fenomenal. Más escenas de este intento de una nueva revolución de
colores. En Georgia, algo anticipado aquí en más de una oportunidad, quieren en Georgia un nuevo foco de conflicto contra Rusia. Más escenas por aquí. Ahí bien claramente visible que no participó mucha gente, pero sí muy violenta. ¿Cómo recuerda esto el Maidán? Todos preparados con máscaras antigases, armados, eh, hasta incluso con chalecos antibala. ¿Cuántos parecidos, verdad? ¿Cuántos parecidos? No mucha gente, efectivamente. Más imágenes por aquí. Prendiendo fuego todo a su paso, aquí con una barricada. La bandera de la Unión Europea por ahí. Una barricada en plena calle con las mesas robadas a un restaurante de la zona. Por aquí algunas más imágenes. Por aquí. Ahí la policía, una vez controlada la situación, generó una barrera, una suerte de barrera humana contra el avance de los manifestantes. Quería presentar un video más de estos por lo simbólico. No este de aquí precisamente, pero vamos a presentar el siguiente. Más que simbólico, este de aquí. Atención a los manifestantes con sus caras tapadas, la máscara de Anonymous y quemando, ¿qué bandera? ¡Qué bandera quemando! ¡Qué curiosidad! Esto es una coincidencia. La bandera rusa. Quemando la bandera rusa, lógicamente, porque el objetivo, el objetivo detrás, ¿sí? Muchas banderas de Estados Unidos vistas por ahí entre los manifestantes, consignas, pancartas en inglés, la bandera de la Unión Europea y quemando banderas rusas. Cualquier coincidencia no responde al azar, sino al financiamiento de estas personas. Y atención, por cierto, y ya presentamos la siguiente noticia del día en 2 minutos y finalmente el tema principal, la cuestión en Gaza, en un ratito nada más, pero quería comenzar por aquí, por lo violento y por lo reciente de esto sucedido el día de hoy, hace algunas horas nomás. Aquí Maya Sandu, la presidenta de Rumania, donde, recuerden, el domingo pasado fueron realizadas elecciones con muchísimas irregularidades, en realidad con un fraude pasmoso. A pesar de esto, apenas pudieron generar una mayoría en el gobierno. Y aquí su mensaje reciente, Maya Sandu, apoyando estas manifestaciones de violencia en un país ajeno al suyo. ¿Por qué la presidenta de Rumania debería presentar una posición pública respecto a una situación en Georgia? Más aún, ¿por qué debería patrocinar a violentos acometiendo la casa de gobierno contra el resultado de las elecciones sin siquiera la acusación de fraude? Ni siquiera en este caso la acusación, ya no una acusación carente de pruebas, ni siquiera la acusación. Pero bueno, ellas patrocinan a quien deban patrocinar, si manifestantes violentos, si cortacabezas, como en Siria, cortacabezas, si terroristas. Lo importante, qué posición presentan, a quién acompañan, y se acompañan a Estados Unidos y a Europa y a la OTAN, ningún problema. Aquí las palabras de Maya Sandu en su red social. Mis condolencias están con el pueblo de Georgia que defiende la libertad y su futuro europeo. La democracia no puede ser silenciada. Moldavia está con ustedes, mala mía, la presidenta de Moldavia, naturalmente. Entre tantos fraudes europeos, bueno, mi error, recuerden que en Rumania, al lado de Moldavia, cometieron fraude también con el candidato Georgescu, ganador de la primera ronda de las elecciones, canceladas un día antes de la segunda, cuando todas las encuestas determinaban que protagonizaría una victoria
rutilante y después de la cancelación de esas elecciones, recuerden, su encarcelamiento, su prohibición como candidato y la realización de nuevas elecciones, bueno, amañadas por completo hasta la elección de un candidato proeuropeo, ¿sí? Maya Sandu con algo similar al lado en Moldavia, perdón por el error. Un poquito más de esto. Bueno, aquí la posición de Salomé Zurabichvili. ¿La recuerdan? La presidenta de Georgia hasta hace poquito tiempo. Esta presidenta de Georgia, nacida en Francia, no solamente nacida en Francia, sino formada como diplomática francesa y durante mucho tiempo la embajadora francesa en Georgia. Si no recuerdo mal, su primera llegada a Georgia, su primera visita a Georgia, la realizó a los 30 y pico de años. Ella, en realidad, la hija de una exiliada georgiana tiempo atrás, nacida en Francia, formada como diplomática francesa, después representante de Francia en Georgia como embajadora, su primera visita allí de grande, y aún así electa como presidenta de Georgia, y una vez terminado su mandato y votado mayoritariamente su sucesor, ella determinó que no iba a abandonar la presidencia, así, por las malas, con el apoyo de Europa, naturalmente, y con el apoyo de Estados Unidos, hasta que finalmente no pudo más con la presión popular. Bueno, ahora reapareció. Esta burla de la toma del Palacio Presidencial, lo mostrado recién, esas imágenes de violencia, solo puede ser orquestada por el régimen para desacreditar los 310 días de protesta pacífica del pueblo georgiano. Como presidente legítimo, la rechazo formalmente. Ella aparentemente la presidenta legítima, según ella misma, ¿no? Según los georgianos no, el Tribunal Electoral tampoco, incluso finalmente las organizaciones internacionales presentes como vedoras en las elecciones en aquel momento convalidaron el resultado, pero bueno, ella aparentemente con el reclamo de que ella todavía es la presidenta legítima. Y este es su mensaje: como presidenta legítima la rechazo formalmente y seguiré apoyando pacíficamente a mi pueblo hasta que ganemos nuevas elecciones. Bueno, yo realmente este tipo de declaraciones a mí me maravillan. Presentábamos las imágenes de los manifestantes quemando una bandera rusa y realizando un ingreso por la fuerza a el Palacio Presidencial, prendiendo fuego todo, y ella quiere presentar esto como una suerte de escenificación del gobierno. Claro, el propio gobierno ganador de las elecciones comenzó un ataque contra sí mismo, prendiendo fuego su propia casa de gobierno y prendiendo fuego banderas rusas. Bueno, un despropósito total el de esta señora, pero el material humano y estas las posiciones, ¿sí? A cualquier precio contra Rusia es el objetivo geopolítico detrás de los patrocinadores de estos personajes. Bueno, esta es la primera noticia. Presento ahora muy rápidamente la segunda noticia del día y después sí comenzamos con el tema principal, pero quiero despachar rápidamente estas noticias de último momento y no retrasar esto hasta el final. La segunda noticia del día. Hoy un día negro para las fuerzas antirrusas en Europa, ¿sí? Para Ursula von der Leyen, para Kaja Kallas, bueno, para naturalmente Merz, para Macron, para Starmer, incluso para el Estado profundo de los Estados Unidos, naturalmente también, porque hoy no solamente en Georgia, el partido Sueño Georgiano, con una política de neutralidad estratégica con respecto a Rusia, sino también en República Checa fueron realizadas elecciones con una victoria pasmosa de un candidato también considerado como prorruso, ¿sí? En realidad este candidato presenta un perfil muy parecido al de Ceausescu,
en Rumania, ¿sí? Recuerdan una vez más, lo dicho, estas elecciones ganadas y canceladas por orden de la Unión Europea. Aquí el reporte de Le Monde. El partido del multimillonario populista checo Andrej Babis gana las elecciones parlamentarias. El movimiento ANO, bueno, qué nombre en español, ANO, de Babis o Babis, ganó el sábado alrededor del 35% de los votos parlamentarios, alejando a la República Checa del apoyo a Ucrania y acercándola a la postura prorrusa de Hungría y Eslovaquia. Atención a esto, demoledores y demoledoras, porque esto está generando verdaderamente un cambio en la relación de poder en el interior de la Unión Europea. No un partidario de Rusia ni un prorruso, sino alguien con un perfil más parecido al de Orbán que al de Fico. Orbán, el presidente de Hungría, Fico, el de Eslovaquia, un político de derecha, caracterizable como un populista de derecha, pero con una posición no necesariamente prorrusa, pero sí pro-República Checa y por ende contraria a la continuidad de la guerra en Ucrania y naturalmente en rechazo del envío permanente, continuo e incesante de armas y dinero a Ucrania, ¿sí? Por aquí los resultados los presentamos aquí a continuación. Esto por aquí, muchas cosas aquí, mucha información. Ahora la imagen de los resultados, ahora sí. Esta es la imagen de los resultados. El primer partido con 35% y 81 escaños ganados, el de Babis. En segundo lugar, el Spolu de Fiala, Stan, Rakusan y bueno, el Pirati, el Partido de los Piratas, bueno, y la socialdemocracia muy relegada. Qué terrible la caída de la socialdemocracia en toda Europa, de todos los partidos pertenecientes al espacio de la socialdemocracia como consecuencia de esta política guerrerista y abiertamente contraria a la política histórica de la socialdemocracia, por lo general un partido tendiente hacia la paz, ¿sí? Al menos históricamente esa siempre la postura de los socialdemócratas. Bueno, una debacle de la socialdemocracia aquí y el ganador, el partido ANO, perdón por el nombre, pero es el nombre, efectivamente, y Babis, un escéptico, un euroescéptico y alguien contrario a la continuidad de la guerra en Ucrania. Con lo cual, ya no solo Orbán y Fico en soledad van a rechazar las propuestas de la coalición de los dispuestos a la guerra mundial, básicamente la coalición de von der Leyen, Costa, Kaja Kallas, Merz, Starmer desde afuera, desde Reino Unido, Macron, etcétera, 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 sino que República Checa a partir de ahora, por lo menos es el Parlamento, comienza a presentar también un polo de rechazo a esta política. Algo más que importante, muy, pero muy importante para el equilibrio de poderes en Europa. Y dicho esto, demoledores y demoledoras, ahora sí, y perdón por haber retrasado el tema principal de esta transmisión tanto tiempo, pero finalmente podemos comenzar con la inédita situación inesperada surgida en Medio Oriente, surgida en Israel, surgida en Palestina, surgida en Gaza. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ¿sí? Podríamos comenzar este análisis porque el hecho de que Trump y Hamas apareciesen como aliados realmente no aparecía en la mente de nadie. Sin embargo, los intereses de cada quien, las distintas apuestas, las jugadas de cada uno de los actores y en particular la muy inteligente respuesta de Hamas
la muy astuta respuesta de Hamás al ultimátum de Trump con su plan de paz determinaron esto. Por un lado, Hamás y Trump a favor de un alto el fuego y Netanyahu en contra, pero muy comprometido y muy comprometido también frente a su propio electorado. Comencemos por lo primero, comencemos por el plan de paz de Trump, básicamente el famoso plan de 20 puntos de Trump. Aquí los puntos más importantes de ese plan por aquí. Esto es tomado de una publicación de Qatar, por cierto, de una publicación de Medio Oriente. Aquí los 20 puntos del plan de paz de Trump, muy sucintamente, no los vamos a presentar todos. Bueno, Gaza desradicalizada, enfoque en la reconstrucción, todo esto, bueno, cháchara y propaganda, pero aquí en el punto 3, el primer punto importante para todas las partes, alto el fuego inmediato. Eso es uno de los primeros puntos, o ese uno de los principales puntos de esta propuesta. Alto el fuego inmediato, liberación de los rehenes, intercambio de prisioneros, sí, la liberación de los rehenes, pero a cambio de prisioneros mantenidos por Israel, prisioneros palestinos, gazatíes. Amnistía para los miembros de Hamás, el punto número 6, importantísimo esto también, ¿sí? Y realmente una demostración de la derrota de Netanyahu en este conflicto, porque supuestamente, oficialmente, la operación militar israelí, la invasión de Gaza, respondía por sobre todas las cosas al objetivo, al menos oficialmente, de la eliminación de Hamás. Y este plan aquí convalida la amnistía para Hamás, con lo cual connota esto una derrota de Netanyahu. De todas maneras, recuerden que en realidad nunca quiso verdaderamente Netanyahu la derrota de Hamás, como así tampoco quiso la liberación de los rehenes. Básicamente Netanyahu quería la captura de toda Gaza. También ahí colisionó con la voluntad férrea de los gazatíes, resistiendo con sus vidas la masacre, el genocidio, y eso determinó la derrota de Netanyahu en sus objetivos reales. Pero bueno, más allá de esto, amnistía para los miembros de Hamás, importantísimo. Bueno, aumento de la ayuda humanitaria. Después en el medio esto de supervisión internacional de la ayuda y gobernanza tecnocrática, un gobierno de tecnócratas metido desde afuera, en realidad un gobierno de los amigos de Trump, con Tony Blair a la cabeza y los oligarcas digitales metidos por ahí. Ese otro punto importante, sin dudas. Bueno, Junta de Supervisión de Paz, Impulso al Desarrollo Económico, Zona Económica Especial, todas estas básicamente cosas secundarias ligadas al plan de negocios de Trump para todo esto. Pero aquí sí, elementos importantes. Retorno o estancia voluntaria. Ningún residente será obligado a marcharse. Quienes deseen quedarse serán alentados con promesas de empleo, estabilidad económica y oportunidades. O dicho de otra manera, el plan rechaza la voluntad de Netanyahu, rechaza el objetivo de Netanyahu del desplazamiento de los gazatíes, de su limpieza étnica. Así que aquí otro punto en favor de los gazatíes, otro punto en favor de los palestinos. En el próximo gobierno jamás no participará, pero esto en realidad simplemente establece lo obvio, establece lo ya sabido por todos. Claro que jamás no participaría en el próximo gobierno de Gaza, porque jamás Israel convalidaría esto, así que de alguna manera simplemente un sinceramiento de una situación ya incluso aceptada por Hamás. Desmilitarización completa, este sí un punto fuerte en contra de Hamás, pero recuerden esto, porque a pesar de que aparezca aquí, Hamás convalidó el plan, pero no este punto inteligentemente.
Y después, bueno, una fuerza internacional de estabilización, esta idea de soldados de países de Medio Oriente, árabes, y la retirada gradual de las fuerzas armadas israelíes. Estos son los principales puntos de esta propuesta de paz para que la recordemos. Así comenzaba esta historia. Bien, desde el principio esto generó muchísimas dudas. ¿Por qué? Porque, por un lado, presentaba muchos puntos contrarios a los objetivos de Israel, a los objetivos del gobierno de Netanyahu. Por otro lado, también presentaba algunos puntos contrarios a Hamas y en realidad respondía básicamente a la motivación de Trump de generar un enorme negocio en Gaza. Este es su verdadero objetivo, un enorme negocio inmobiliario, pero también un enorme negocio energético, porque a través de esta Gaza pacificada, supuestamente con este plan, el gas catarí podría recorrer las aguas gazatíes y eso determinaría un enorme negocio para Qatar, para Estados Unidos y por sobre todas las cosas para Trump y sus amigos. Además de que también esto generaría la posibilidad de muchísima inversión de Arabia Saudita, no solamente en Gaza, sino también en Cisjordania y a partir de ahí en Estados Unidos. También recuerden la visita de Trump a Arabia Saudita hace algunos meses con una recepción faraónica y la promesa de inversiones saudíes por 600.000 millones de dólares en Estados Unidos. Bueno, Trump quiere la consolidación de esto a través de un acuerdo, los llaman, por cierto, acuerdos de Abraham, un acuerdo entre Arabia Saudita e Israel con este plan, esa es la idea de Trump, y mayores negocios de Arabia Saudita en Estados Unidos con mayores inversiones para los estadounidenses y obviamente seguro metido por ahí algún negociado de Trump y alguna de sus empresas. Esta es la motivación de Trump y claro, un plan con puntos tan polémicos, tan contradictorios, tan controversiales para ambas partes y con un objetivo tan espurio como este, el negocio de Trump, nada más y nada menos, como así también recuerden la voluntad de Trump de su obsesión con el Premio Nobel de la Paz, esa seguramente también en parte una de los objetivos detrás de este plan, bueno, no generaba realmente muchas expectativas, pero las partes, los dos grandes actores en pugna aquí, por lo menos de forma directa, el gobierno de Netanyahu y Hamas, no lo podían rechazar abiertamente sin generar inmediatamente la reacción adversa de Estados Unidos. Por eso, inmediatamente después de la presentación pública de este plan, debió, aquí el video, sí, debió Netanyahu, Big day, a beautiful day. debió Netanyahu convalidar este plan, aún una vez más en contra de muchos de sus intereses, no sin antes realizar cambios sustanciales en la propuesta inicial, cambios relativos a, bueno, el perímetro de seguridad, bueno, cambios relativos a el momento en el cual las tropas israelíes van a abandonar Gaza de acuerdo a este plan, según el plan original, de manera inmediata, según el plan finalmente aprobado por Israel y promocionado por Estados Unidos de forma paulatina. También desaparecieron las menciones a la solución de los dos estados. Las Fuerzas Armadas israelíes van a presentar algunas zonas de control, como por ejemplo el corredor de Elfi. Bueno, distintas zonas tomadas no las van a abandonar del todo, pero aún así, este plan, una vez más, establecía la permanencia de los gazatíes y la salida de las Fuerzas Armadas y un alto el fuego, por sobre todas las cosas, un alto el fuego.
Netanyahu lo convalidó a regañadientes y además lo convalidó sabiendo, como siempre, que aun si este plan fuera acompañado por todas las partes, nunca Israel lo materializaría porque esa es la especialidad del gobierno de Netanyahu, ¿sí? La mentira, la puñalada trapera, la acción a traición, ¿sí? Comenzar negociaciones y en el medio de las negociaciones acometer a bombazos a los iraníes, a los líderes de Hamas en Qatar. Aún así, muchos en Israel y por sobre todas las cosas los más duros, realizaron una lectura, rechazaron este apoyo de Netanyahu al plan y realizaron una lectura de debilidad. Algo así como Netanyahu acompaña el plan de Trump porque no puede otra cosa. ¿Sí? Realizaron una lectura muy, muy hostil contra Netanyahu desde la propia derecha israelí. Well, this is a big day, a beautiful day, potentially one of the great days ever in civilization. If Hamas rejects the deal, which is always possible, they're the only one left. Everyone else has accepted it. But I have a feeling that we're going to have a positive answer. But if not, as you know, Bibi, you'd have our full backing to do what you would have to do. I support your plan to end the war in Gaza, which achieves our war aims. Gaza will have a peaceful civilian. Bueno, además, por otro lado, además de la negociación artera y traicionera de Netanyahu en todo esto, Netanyahu en última instancia establecía esto como el mal menor a la espera de que Hamas rechazara este plan y a partir de ahí pudiera cometer con mayor dureza aún, ¿sí? a los gazatíes perpetrar un genocidio aún más terrible. Esta es la apuesta subyacente también de Netanyahu. ¿Sí? Jamás lo rechaza, como muy probablemente en ese entonces iba a rechazarlo jamás, entonces voy a poder lo que quiera, más aún que ahora, con las manos libres y ya sin ninguna suerte de limitación de Estados Unidos. ¿Sí? Por eso las palabras aquí de Trump y por eso la amenaza de Netanyahu. Administration that is run neither by Hamas nor by the Palestinian Authority. Several countries have foolish. Esta otra de las exigencias de Netanyahu impuestas sobre el plan original. El plan original presentaba, si no recuerdo mal, la participación de la autoridad palestina, administradora de Cisjordania, con alguna participación en el futuro gobierno de esa Gaza pacificada. Netanyahu lo rechazó, por eso lo del gobierno de tecnócratas con Tony Blair a la cabeza y detrás de él, Ellison, Thiel, Jeff Bezos, todos los ciberoligarcas del mundo. Ni corto ni perezoso después de esta declaración, esto la semana pasada durante la visita de Netanyahu a Washington, Trump presentaba poquito después un ultimátum a Hamas para la aceptación de este plan. Aquí el ultimátum de Trump, esto si no recuerdo mal, del día de ayer, perdón, ya 2 días atrás si no recuerdo mal. Esto lo presentábamos ayer con Juan Antonio Aguilar. Jamás ha sido una amenaza despiadada. Un segundito, vamos a comer esto un poquito mejor. Ahora sí. Jamás ha sido una amenaza despiadada y violenta durante muchos años en Medio Oriente. Han asesinado con la masacre del 7 de octubre en Israel a bebés, mujeres, niños, ancianos y muchos jóvenes, hombres y mujeres, preparándose para celebrar su vida futura juntos. Como represalia por el ataque del 7 de octubre a la civilización, más de 25.000 soldados de Hamas ya han sido asesinados. La mayoría de los demás están rodeados y atrapados militarmente esperando a que yo dé la orden de fuera para que sus vidas sean rápidamente extinguidas. En cuanto a los demás, sabemos dónde están y quiénes son y serán perseguidos y asesinados. Palabras fuertes hasta acá.
Pido que todos los palestinos inocentes abandonen inmediatamente esta zona de potencial muerte futura hacia zonas más seguras de Gaza. ¿Dónde, pues, no? Todos serán bien atendidos por quienes esperan ayudar, afortunadamente para Hamás. Sin embargo, tendrán una última oportunidad. ¡Qué desastre esto, por favor! Bueno, por un lado, aparentemente, según Trump, 25.000 combatientes de Hamás eliminados, al borde de la destrucción, pero aún así van a generar una amnistía para Hamás. Bueno, si ustedes están cerca de la destrucción de Hamás, ¿por qué no la materializan? Bueno, esto de los 25.000 soldados asesinados o combatientes asesinados, una mentira, y de hecho, según muchos analistas, Hamás, quien antes del comienzo de la invasión israelí presentaba alrededor de 30.000 combatientes, hoy presenta más combatientes que antes, a pesar de la destrucción de Gaza, porque claro, el genocidio genera naturalmente el rechazo de mucha gente y la participación de las personas furiosas con la situación en las fuerzas como Hamás, ¿sí? Bueno, entonces aquí, a pesar de esto, tendrán una última oportunidad. Las grandes, poderosas y ricas naciones de Medio Oriente y sus alrededores, junto con Estados Unidos, han acordado con la firma de Israel la paz en Medio Oriente después de 3.000 años. A la pelota, 3.000 años, sí, como si este enfrentamiento no hubiera comenzado con la ocupación de los territorios establecidos por las Naciones Unidas para el Estado palestino, ¿sí? Desde 1947 y 1948. No, según Trump, esto comenzó hace 3.000 años. Bueno, una estupidez también. Este acuerdo también perdona la vida de todos los combatientes restantes de Hamás. Los detalles del documento son conocidos por todo el mundo y es un gran acuerdo para todos. De una u otra forma, tendremos paz en Oriente Medio, liberen a todos los rehenes, incluyendo los cuerpos de los muertos ya. Se debe llegar a un acuerdo con Hamás antes de las 6 p.m. hora de Washington. Todos los países lo han firmado. Si no se alcanza este acuerdo de última oportunidad, se desatará un infierno como nadie ha visto antes contra Hamás. Bueno, el ultimátum de Trump. Netanyahu, lógicamente, a la espera del incumplimiento por parte de Hamás, posiblemente seguramente una buena parte de la administración también a la espera del incumplimiento de Hamás. Sin embargo, y el hecho geopolítico más importante del día de hoy, por lo menos en lo referido a esta cuestión, hoy respondió Hamás antes de la finalización de este ultimátum de manera tremendamente astuta y generando una nueva situación tanto para Trump como para Netanyahu. No esta, mil disculpas, otra publicación de X. La respuesta de aquí, ahora sí. La respuesta de Hamás. El texto completo. Lo presentamos entero porque vamos a realizar un análisis de cada uno de estos puntos y cómo esto de repente, por sorpresa, genera una situación inesperada de alianza entre Hamás y Trump. En el nombre de Alá, el más misericordioso, el más compasivo, declaración importante sobre la respuesta de Hamás a la propuesta del presidente estadounidense Trump, con la preocupación de detener la agresión y el genocidio que se está infligiendo a nuestro firme pueblo en la Franja de Gaza y con base en la responsabilidad nacional y un compromiso con los principios, derechos e intereses supremos de nuestro pueblo. El movimiento de resistencia islámica Hamás llevó a cabo consultas en profundidad dentro de sus órganos de liderazgo, consultas extensas con fuerzas y facciones palestinas, así como discusiones con mediadores, hermanos y amigos con el fin de llegar a una posición responsable al tratar con el plan propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump. Tras un estudio exhaustivo, el movimiento ha tomado su decisión y ha emitido la siguiente respuesta a los mediadores hermanos. El movimiento de resistencia islámica Hamás aprecia los esfuerzos árabes, islámicos e internacionales, así como los esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump. Atención a la astucia de esta formulación aquí de Hamás,
Encaminados a detener la guerra en la Franja de Gaza, lograr un intercambio de prisioneros, permitir la entrada inmediata de ayuda humanitaria, rechazar la ocupación de la franja y oponerse al desplazamiento de nuestro pueblo palestino de ella. En este contexto, y de manera que se logre el fin de la guerra y la retirada total de la Franja de Gaza, el movimiento anuncia su aprobación para liberar a todos los prisioneros de la ocupación, tanto vivos como los cuerpos de los fallecidos, de acuerdo con la fórmula de intercambio incluida en la propuesta del presidente Trump y con la provisión de condiciones de campo apropiadas para llevar a cabo el proceso de intercambio. En este sentido, el movimiento afirma su disposición a entablar negociaciones de inmediato a través de los mediadores para discutir los detalles. El movimiento también reitera su aprobación para entregar la administración de la Franja de Gaza a un organismo palestino compuesto por independientes, tecnócratas, basado en el consenso nacional palestino y apoyado y con el apoyo árabe e islámico. En cuanto a los demás temas incluidos en la propuesta del presidente Trump relacionados con el futuro de la Franja de Gaza y los derechos legítimos del pueblo palestino, estos están sujetos a una postura nacional integral y deben basarse en las leyes y resoluciones internacionales pertinentes. Estos asuntos se debatirán en un marco nacional palestino unificado en el que Hamás participará y contribuirá con plena responsabilidad. Movimiento de Resistencia Islámica Hamás, viernes 11 de Rabi al-Akhir de 1447, correspondiente al 3 de octubre de 2025. Bueno, tremendamente astuta esta respuesta y tremendamente rica. ¿Por qué? Porque después de una alabanza a Trump, siempre bien recibida por Trump, convalida el plan de Trump en cuanto a su propuesta de un alto el fuego inmediato, lo cual quiere Hamás y lo cual quieren los gazatíes, naturalmente, víctimas de un genocidio. Convalida la entrada inmediata de ayuda humanitaria, el intercambio de prisioneros a cambio de la entrega de los rehenes, tanto los vivos como los muertos, pero a cambio de eso el intercambio de prisioneros, uno de los objetivos de Hamás desde el principio, y convalida también la ocupación de la Franja de Gaza y el rechazo al desplazamiento de los gazatíes fuera de Gaza. Con lo cual, primero comienzan con una alabanza a Trump, ¿sí? Después responden, sí, queremos el plan, porque nosotros vamos a abandonar o vamos a realizar la liberación de los rehenes y queremos entonces todos estos planes incluidos, todos estos puntos incluidos en el plan favorables a Hamás y a Gaza. Y ahí recoge selectivamente lo que va queriendo. ¿Sí? El intercambio de los prisioneros, la entrega de la liberación de los prisioneros gazatíes, la salida de las Fuerzas Armadas israelíes, el inmediato alto el fuego, lógicamente, por lo menos la suspensión del genocidio, la permanencia de los gazatíes en Gaza y el retroceso de las Fuerzas Armadas israelíes, como así también la ayuda humanitaria. Ahora bien, no presenta aquí una mención, una referencia a la desmilitarización de Hamás, incluida en la propuesta de Trump, modificada después por Netanyahu, pero aquí ni mencionada. Con lo cual, sí, convalidamos el plan de paz, vamos a realizar la liberación de los rehenes, lo cual genera para Netanyahu un problema interno tremendo, porque a partir de ahora todos los familiares y los israelíes en general van a querer esa liberación de los rehenes, y recoge todos los puntos positivos, los gazatíes, los puntos positivos dentro de ese plan con puntos positivos y puntos negativos para Hamás. Por un lado, una vez más, el alto el fuego inmediato, eso lo quiere Hamás, eso lo quieren los gazatíes. Por otro lado, la ayuda humanitaria, eso lo quiere Hamás, eso lo quieren los gazatíes. Por otro lado, la salida, al menos escalonada, de las Fuerzas Armadas israelíes, lo quiere Hamás, lo quieren los gazatíes. La permanencia
la aceptación de la permanencia de los gazatíes en Gaza, apoyado, y esto refrendado por Israel, lo quiere Hamás, lo quieren los gazatíes, y la ayuda humanitaria. Todo eso queremos. Vamos a abandonar a los rehenes. De la desmilitarización de Hamás, ni una palabra, ni una palabra. Muy, pero muy astuta esta jugada de Hamás cuando todo el mundo aparecía a la espera de un rechazo. Y tampoco convalida el punto de un gobierno temporal, un gobierno interino con tecnócratas extranjeros, sino que aquí sí presenta, bien, acompañamos la aprobación para la administración de la Franja de Gaza a un organismo palestino, no con Tony Blair y Peter Thiel, Larry Ellison y todos los oligarcas sionistas de Silicon Valley, sino una administración de la Franja de Gaza compuesta por independientes palestinos, administración basada en el consenso nacional palestino y con apoyo árabe e islámico. Y respecto al futuro de Gaza, ¿sí?, establecido en ese plan con planes para negocios inmobiliarios, energéticos a manos de Estados Unidos, respecto a eso establecen, bueno, el futuro de Gaza lo vamos a determinar después, una vez logrado este plan, en un marco nacional palestino unificado, en el que jamás participará jamás con plena responsabilidad, ¿sí? Esto acá, la formulación la siguiente. En cuanto a los demás temas incluidos en la propuesta del presidente Trump, relacionados con el futuro de la Franja de Gaza y los derechos legítimos del pueblo palestino, estos están sujetos a una postura nacional integral y deben buscarse en las leyes y resoluciones internacionales pertinentes. Básicamente, el Estado palestino. Muy astuta esta respuesta, muy astuta, claro. Inmediatamente los enemigos de Palestina rechazaron esto como, en realidad están rechazando la respuesta, Trump debe rechazar esta respuesta también y convalidar el ataque final de Israel contra Gaza a sangre y fuego. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, la reacción de quién, sino nada más y nada menos que Lindsey Graham, como muestra de la insatisfacción de los defensores del gobierno de Netanyahu con esto, ¿sí? Aquí está de aquí. Atención. La reciente respuesta de esta Lindsey Graham, la reciente respuesta de Hamás al plan del presidente Trump para poner fin a la guerra que Israel había aceptado es lamentablemente predecible. Un clásico sí, pero no se desarma, se mantiene a Gaza bajo control palestino y se vincula la liberación de rehenes a las negociaciones, entre otros problemas. Esto es, en esencia, un rechazo por parte de Hamás a la propuesta del presidente Trump de tómalo o déjalo. Y aquí, una vez más, Lindsey Graham, con relación a algo dicho a la primera reacción de Netanyahu también rechazó esta respuesta de Hamás, y Lindsey Graham aquí con esta declaración. Estoy totalmente de acuerdo con la declaración de la oficina del primer ministro Netanyahu. Liberen a los rehenes primero y entonces recién podremos negociar dentro de los límites de los objetivos bélicos de Israel y del plan de paz de 20 puntos del presidente Trump. Claro, Netanyahu lo rechazó porque no quería este acuerdo desde el principio y mucho menos de esta forma impulsada por Hamás, con los puntos positivos para Hamás tomados y los puntos negativos no. Pero, ¿cuál el problema? Que Trump sí quería la materialización de este plan, porque una vez más, este plan genera para él muchísimos negocios y ahora de repente
ante la aceptación, por lo menos formal, aunque en realidad, una vez más, como jugada de ambas partes, ¿sí? Israel, porque no va a materializar este plan en la práctica, por lo menos no con el gobierno de Netanyahu, va a generar la sensación de que sí, nosotros queríamos la paz, pero al final jamás no la quiso y por eso nosotros comenzamos los ataques nuevamente, ¿sí? Esa es la jugada de Netanyahu, pero en apariencia sí, lo queremos, por eso la aceptación inicial con Trump, y jamás, consciente de esto, con su astuta respuesta de sí, pero aceptando esto y sin mención a lo que no quieren. Y Trump, aprovechando la aceptación, por lo menos a la vista de ambas partes, entonces determinó, bueno, excelente, ambas partes convalidaron el acuerdo, negocio inmobiliario y energético para mí y mis empresas y mis amigos, y además la posibilidad del famoso Premio Nobel de la Paz, y Trump como el pacificador de Medio Oriente. Y por eso, después de esta respuesta, inmediatamente después, aquí la publicación de Trump, esta de aquí, basándome en la declaración, ¿no? Sí, basándome en la declaración que acaba de emitir Hamas, creo que están listos para una paz duradera. Israel debe detener de inmediato el bombardeo de Gaza para que podamos liberar a los rehenes de forma segura y rápida. Ahora mismo es demasiado peligroso hacerlo. Ya estamos negociando los detalles que aún deben resolverse. No se trata solo de Gaza, se trata de la tan ansiada paz de Medio Oriente. Y un ratito antes, Trump aquí presentaba Trump directamente en su publicación el documento entero, este es el documento recién leído en español, el documento entero con la respuesta de Hamas. Con lo cual, Trump de repente respondía al apoyo de Hamas a esto: excelente, las dos partes quisieron mi plan. Yo generé un acuerdo histórico de 3000 años. Así que Israel, basta de bombardeos para que Hamas pueda comenzar la liberación de rehenes. ¿Qué tal? De repente, Trump y Hamas quieren el acuerdo y Netanyahu no, pero acorralado no puede rechazarlo. ¿Sí? Estoy presentando claramente la situación de cómo este juego de idas y vueltas, de intereses, de astucias, determinó esta situación de acorralamiento de Netanyahu. Ahora no lo puede rechazar, porque ya lo convalidó, y tampoco puede rechazar la aceptación de Trump a la validación de Hamas. Y no solo eso, sino que internamente Netanyahu presenta ahora una situación muy, pero muy compleja, porque claro, ante esta noticia de jamás va a desencarcelar, jamás va a realizar la liberación de los rehenes, en la sociedad israelí comenzó una reacción inmediata de celebración de esta noticia por la liberación de los rehenes. Por aquí, algunas de, por ejemplo, algunas de las reacciones de los medios israelíes. Atención. Esto en inglés de Ynet Global, una publicación israelí en inglés. El intento de paz de Trump en Gaza deja a Netanyahu acorralado y a Hamas en apuros. Bueno, esto último más discutible, pero seguramente que Netanyahu acorralado, y esta la posición de, por aquí, voy a acomodar un poquito mis pestañas porque yo aquí con muchas cosas abiertas. Esta la confesión de este medio: el plan revelado apresuradamente por el presidente estadounidense promete la liberación total de los rehenes y el respaldo árabe contra Hamas, pero obliga al primer ministro a hacer concesiones incómodas, incluida una inusual disculpa a Qatar, esta ya hecha, mientras deja sin resolver el Estado palestino. Y Hamas tiene el siguiente paso. Esta, por un lado,
pero vamos a presentar otra mucho mejor y más actual que esta noticia. Aquí, por ejemplo, de Bloomberg, nada más y nada menos, aquí. Bueno, está Netanyahu, aquí Bloomberg. Netanyahu enfrenta un dilema. Jamás da un visto bueno parcial al acuerdo con Trump. Vamos a presentarlo entero, esto, ¿sí? En la versión completa del artículo, a pesar de esto de aquí. Esto de aquí. Atención a la confesión de Bloomberg. Netanyahu enfrenta un dilema, jamás da un visto bueno parcial al acuerdo con Trump. Este es el artículo tomado de Bloomberg, la publicación solo accesible a través del pago, pero nosotros con un truquito, por eso el formato distinto, pero el texto el mismo. Por aquí. Aunque... aquí. Para Netanyahu un acuerdo podría significar no solo que no ponga fin a la guerra según sus términos, sino que su coalición política se fracture y quizás se derrumbe. Los miembros de extrema derecha de su gobierno consideran la derrota de Hamás más importante que la liberación de los rehenes restantes, 20 vivos y 28 muertos. Obviamente, esto pone a Netanyahu, otra vez, Bloomberg, publicación estadounidense, pro-israelí por demás, propiedad de Michael Bloomberg, estadounidense, sionista sin dudas, naturalmente. Obviamente, esto pone a Netanyahu en un aprieto político hasta el cuello. Pero, ¿qué puede hacer? Dijo el politólogo Yoshi Shain, añadió que Netanyahu podría tomar a los miembros de la extrema derecha de su gabinete aparte y decirles: caballeros, esperen, primero resolvamos la liberación de los rehenes y esperará que después las cosas le salgan bien. Básicamente, Netanyahu no puede rechazar ahora este plan, pero, si efectivamente lo materializa, sus propios aliados de extrema derecha van a abandonar la coalición de gobierno y por ende eso va a determinar la caída de su gobierno. Y al día siguiente, una vez fuera del gobierno, comienzan los juicios contra su persona por la reforma judicial autoritaria de hace unos años, por infinidad de casos de corrupción. Por eso, la continuidad política de Netanyahu hasta ahora respondía a la continuidad de la guerra. De lo contrario, los partidarios ultraderecha en su gobierno lo iban a abandonar. Si abandonaba la guerra, lo abandonaban, y una vez soltada la mano a Netanyahu, naturalmente abandonaría inmediatamente el gobierno, su gobierno sencillamente desaparecería, colapsaría por falta de apoyo, comenzaría un nuevo gobierno y Netanyahu aparecería sin fueros frente a las acusaciones de corrupción y quizás incluso con destino de cárcel. Entonces, no puede rechazar el acuerdo, porque si no genera el enfrentamiento con Trump, pero si lo acompaña en estos términos, lo abandonan sus aliados y eso determina la caída de su gobierno. Esa es la situación interna de Netanyahu a partir de esta respuesta de Trump. Magistral, una vez más, la jugada de Hamás aceptando el acuerdo, pero muy sutilmente con condiciones. Otra vez, esto no esperado por nadie. Todo el mundo vaticinaba un rechazo a la propuesta de Trump por parte de Hamás. Por ahí vistas encuestas de medios israelíes, estableciendo que alrededor del 75% de los israelíes, independientemente de su posición política, acompañan la idea de este plan y del intercambio de rehenes por los presos políticos palestinos en Israel, con lo cual Netanyahu tampoco puede entonces rechazar este plan sin generar tremendas protestas, en su propio país. Así que no solamente acorralado Netanyahu, no solamente aparece acorralado por Trump de un lado y por los miembros de ultraderecha de su gobierno por otro, sino también por el propio electorado israelí, ¿sí? No puede rechazar el plan si no quiere
manifestaciones aún más masivas en las calles. Como prueba de esto, aquí otro medio más filo-israelí, ¿sí? Pro-israelí, con esta lectura también. El dilema de la segunda fase de Netanyahu. Supervivencia política versus desafiar al presidente Trump. Este es el dilema. Un dilema irresoluble para Netanyahu. Donald Trump se ha convertido en un firme defensor del acuerdo de alto el fuego en Gaza. Sin embargo, adherirse a él podría romper la coalición del primer ministro y provocar las elecciones que teme. Claro, rotura del gobierno, nuevas elecciones, salida del gobierno y juicios contra Netanyahu. Esta es la situación, Netanyahu tremendamente acorralado por esto. Y aquí la declaración de Trump de hace apenas horas, celebrando este acuerdo con el Premio Nobel de la Paz en su fantasía cada vez más cerca y celebrando la aceptación de Hamás. Una vez más, esta extraña alianza entre Trump y Hamás. Atención. I want to thank the countries that helped me put this together. Qatar, Turkey, Saudi Arabia. Quiero agradecer a los países que me ayudaron a llevar a cabo este plan de paz: Qatar, Turquía, Arabia Saudita, Egypt, Jordan, and so many others, so many people. Egipto, Jordania y tanta gente más. Fought so hard. This is a big day. We'll see how it all turns out. We have to get. El día de hoy es un gran día. Vamos a ver cómo resultan todas las cosas al final. The final word down in concrete. Very importantly, I look forward to having the. Vamos a ver cómo se materializa esto y estoy esperando ahora la liberación de los rehenes. Hostages come home to their parents, and having some of the hostages, unfortunately, you know the condition they're in, come home likewise to their parents because their parents. De manera que los rehenes que están en muy mala condición vuelvan a la casa a sus padres. Parents wanted them just as much as though that young man or young woman were alive. Incluso de, los rehenes fallecidos, ¿no? So I just want to let you know that this is a very special day, maybe unprecedented in many ways. It is. Por eso quería hacerles saber que este es un día muy especial, quizás sin precedentes en muchas formas. Unprecedented, but thank you all, and thank you all to those great countries that helped. We were given a tremendous amount of help. Everybody was unified in wanting this. Pero muchas gracias a los países que ayudaron y todos estaban unificados en querer el fin de la guerra. War to end and seeing peace in the Middle East, and we're very close to achieving that. Thank you all and every. Estamos muy cerca de alcanzar la paz y atención a las publicaciones, las respuestas, las reacciones a esto. Trump en su salsa con esto, como, de resolución del conflicto nada, de las causas profundas, como las llamarían los rusos, nada, pero sí aparentemente un pasito hacia un alto el fuego y Trump como uno de los gestores, quizás la primera de las 8 guerras supuestamente terminadas por Trump, en este caso ni siquiera terminada, pero atención a las reacciones, atención. Thank God for Trump, gracias a Dios por Trump, esto en su propia red social. Nunca pensé que un hombre que trabajó en McDonald's podría salvar el mundo, y Trump ahí sirviendo papas fritas. Acá una ironía a Obama. Fui el primer presidente en 4 décadas que no comenzó nuevas guerras para los Estados Unidos. Todas publicaciones celebratorias. Aquí otra: amamos al presidente Trump. Los Estados Unidos están listos para abrazar la paz y a todos quienes la buscan. Levante la mano quien apoya a Trump. Acá esta, qué buena, como una suerte de portada de Time, pero en lugar de Time puesto arriba, It's time, es tiempo de Trump for the Nobel Peace Prize.
Trump para el Premio Nobel de la Paz. Trump en su salsa con esto, feliz, y muy probablemente por eso haya convalidado esta aceptación de Hamás con condiciones. Pero bueno, una vez más, ahora la pelota el balón del lado de Netanyahu acorraladísimo. No puede rechazar a Trump por un lado y tampoco puede convalidar el acuerdo por la presión de su propia ala dura y la amenaza de que abandonen el gobierno y por ende eso determine la disolución de su gobierno y el comienzo de los juicios, como así también por las protestas sociales de los israelíes quienes quieren este acuerdo de alto el fuego. Como prueba de que Netanyahu no quería de ningún modo este acuerdo, en primer lugar, inmediatamente después de que Hamás respondiera, pero antes de que Trump convalidara la respuesta de Hamás, comenzó hoy Israel un bombardeo fuertísimo, uno más sobre Gaza, pero después, cuando Trump determinó la aceptación de la respuesta de Hamás, ¿sí? este apoyo de Hamás al plan de paz de Trump y llamó al fin de los bombardeos para la entrega de los rehenes, debió Netanyahu entonces rectificar y desde ese momento abandonaron los bombardeos las Fuerzas Armadas israelíes sobre Gaza, por lo menos hasta el momento, ¿sí? Así que acorralado en ese sentido también Netanyahu. Esta es la situación. Vamos a deliberar sobre esto en los próximos días a partir de, el devenir de los hechos y cómo vayan apareciendo los hechos, cómo vayan reaccionando las partes y por sobre todas las cosas, cómo vaya a reaccionar Netanyahu acorralado entre la espada y la pared. Demoledores y demoledoras, recuerden acompañarnos por favor con el pulgar arriba, importantísimo, contra la censura. Acompáñennos en nuestras redes también, si nos quieren ayudar con la difusión de nuestro nuevo canal en inglés, bienvenido. En un ratito nada más comienza el programa de hoy de Juan Antonio Aguilar en DMP Geopolítica. No lo desaprovechen, también realizamos una retransmisión de todos los canales, de todos los programas de DMP Geopolítica, realizamos una retransmisión aquí en Demoliendo Mitos de la Política. Aún así, muchos de nuestros demoledores no aparecen suscritos por alguna razón a DMP Geopolítica, nuestro canal hermano con analistas tremendos de altísimo nivel, como por ejemplo Fernando Moragón, Juan Antonio Aguilar, Javier Martínez, Adrián Celaya, Bruno Garcini, Eduardo Bior. La semana próxima comienza también Carmen Parejo Rendón, Santiago Martínez, naturalmente, también, como no recordarlo. Todos ellos participan ahí con unos análisis espectaculares. No desaprovechen esa oportunidad y ayúdennos con la suscripción a ese canal, naturalmente, también. Mañana nosotros, como todos los domingos, aquí con Fernando Moragón. Y dicho esto, redondeamos la transmisión en un día con buenas noticias. A pesar de todas estas idas y vueltas, un pasito hacia el fin del genocidio en Gaza. La elección en República Checa de una minoría parlamentaria contraria a la continuidad de la guerra en Ucrania y, por cierto, la victoria en Georgia de las fuerzas también contrarias a una revolución de color y a una guerra directa de Europa contra Rusia. Así que, mal que mal, con sinsabores, con contradicciones, con claroscuros, hoy un día en términos geopolíticos positivo. Beatriz querida, queridísima Beatriz Pulido, nuestra moderadora, la demoledora número 1 del canal. Muchas gracias, como siempre, por tu acompañamiento y por tu apoyo. Y nosotros los abandonamos aquí en un ratito, Juan Antonio Aguilar. Hasta mañana, queridos demoledores y demoledoras. Chao.